Ya estamos de regreso con más TED News Central para América Latina. Gracias por estar al otro lado de esta señal. ¿Qué le parece si juntos nos vamos a echar un vistazo a Perú? Carmen Alvarado tiene información. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas noches. Estamos en vivo y en directo y en estos momentos voy a presentar a mi siguiente invitado, Carlos Quispe, líder de proyectos del programa de derechos de DAR, que significa Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, porque las organizaciones indígenas han denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desprotección por organizaciones criminales. ¿Cómo está? Un placer tenerlo aquí para DiNews a través de las pantallas de DirecTV. ¿Si podría explicarnos en qué ha consistido esto y por qué? ¿Cuál es el trasfondo? Sí, muchas gracias y buenas noches a toda la audiencia. Pues la audiencia lo que ha buscado es visibilizar la situación de desprotección de las personas defensoras, no solamente de Perú, sino también de países de la región como Colombia, Brasil, México, a partir de lo que deberían ser las obligaciones de los estados para garantizar entornos seguros, en contextos donde las actividades ilícitas como la minería ilegal, el narcotráfico o las situaciones de criminalización van en incremento, causando pues situaciones de zozobra que han sido denunciadas en el marco del 190 audiencia de la Comisión Interamericana. Claro, desde el 2021 las organizaciones indígenas han presentado en innumerables ocasiones denuncias e incluso eventualidades que ponen en peligro a los defensores de estas organizaciones indígenas, ¿no? In situ, incluso con asesinatos, hay sicariato. Usted ha nombrado las organizaciones también criminales transnacionales en esa región. Hablamos de talía ilegal, hablamos de minería ilegal, pero ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está avanzando? Y también ¿cuál es el pedido? No solamente en el territorio peruano, sino también en la región, en cuanto a coordinación, en cuanto también a la forma de cómo se viene abordando esta problemática. Sí, perfecto. Bueno, muchas de las organizaciones que han participado en la audiencia hacen parte de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena, una ALACTI, un espacio de coordinación, porque precisamente las tendencias actuales con las actividades ilícitas es en que no solamente se están quedando en un país. La tendencia actual es que se asocian a zonas de frontera, por ejemplo, la frontera entre Perú y Brasil, la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia, o la que Perú tiene con Colombia. Son zonas de poca presencia estatal que son aprovechadas por estos actores para tener rutas de traslado de insumos cocaínicos, de madera ilegal, entre otras, ¿no? El llamado es a que la cooperación transfronteriza pueda darse en espacios que ya están en curso. Por ejemplo, el Acuerdo de Escazú ya está implementándose y tiene espacios donde los estados dialogan y que pueden tomar decisiones que puedan articular no solamente operadores de justicia, sino propiamente de trabajo con población local. Eso viéndolo desde una mirada de cuenca amazónica, pero también en el Perú tenemos al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que está a cargo de una herramienta que es el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras. Esa es una herramienta que se implementa desde el año 2021 y que, sin embargo, pese a los eventuales esfuerzos que tiene el ministerio que he mencionado, aún adolece de la coordinación a nivel de otros ministerios, como el Ministerio del Interior, por ejemplo, que desde esa fecha, del 2021, tiene pendiente la aprobación de unos lineamientos de actuación. Estos lineamientos lo que permiten es cómo, por ejemplo, actúa la Policía Nacional en territorio, cuando alguien está en una situación de emergencia, cuando requiere un patrullaje o el desplazamiento de donde está a una zona de mejor seguridad. Cuando, por ejemplo, los líderes de esas organizaciones indígenas están siendo amenazados, extorsionados. Incluso tengo entendido que les llegan mensajes, ¿no? Mensajes donde se puede ver a personas siendo amedrentadas, hostigadas, violentadas, como diciendo esto te puede pasar a ti, ¿no? Y es una situación realmente insostenible que se repite y se repite. A ver, en ese sentido, ¿cuál es el avance de todos estos años? Y usted dice, bueno, del Ministerio del Interior falta articulación, entonces no solamente falta articulación en medio de la región, sino también falta en medio de nuestro territorio nacional, es decir, con nuestras propias instituciones. Sí, debemos comprender que la situación de las personas defensoras ambientales no es algo que se quede a nivel individual, sino que tiene una naturaleza colectiva. El territorio es un tema de fondo que no está siendo atendido y propiamente el avance de las actividades ilícitas, ¿no? Mencionábamos, por ejemplo, que hay muchas iniciativas a nivel del Ejecutivo o Legislativo contrarias a los derechos de estas personas o que exacerban la situación de desprotección. Proyectos de infraestructura sin sustento técnico, modificaciones, por ejemplo, de la ley de crimen organizado o la ampliación, por ejemplo, constante de Reinfo, ¿no? Este registro para
mineros en proceso de formalización, que lo único que hacen Hay es... un retroceso. Exactamente. Entonces, si no vemos esta crisis que se va reflejando, pues no vamos a atender el problema de fondo que se enfrenta y que se viene denunciando en este tipo de espacios. Muy claro, muchas gracias a Carlos Quispe, líder de proyectos del programa de Derechos de Dar, Derechos, Ambiente y Recursos Naturales. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Contigo en estudio, Andy. Gracias, Carmen Alvarado. Nos vemos más adelante.